En este vídeo vamos a hablar del lijado y el desbastado. Para ello se van a utilizar un material muy importante que ya conocemos todos, que es la lija. Bueno, estas lijas se van a utilizar, como digo, para eliminar las imperfecciones de la madera. También para dejar la superficie completamente lisa, lo más homogénea posible. Y además de esto, va a hacer que el poro de la madera se abra, por lo que va a facilitar la adherencia de los acabados que demos posteriormente. Por tanto, como digo, es un material muy importante, las conocidas como lijas, para lijar, para desbastar, para unificar una superficie. Bueno, normalmente ya lo sabéis que la lija se realiza, se procede siempre a favor de la veta, sobre todo cuando es madera vista. Entre acabados podemos lijar en círculos, pero cuando es madera vista siempre vamos a ir a la veta para no arañarlo y que luego se note. Bueno, en cuanto al soporte de las lijas, fundamentalmente suele ser papel, como es el caso. Pero hoy en día hay unas lijas que tienen como soporte tela. Estas son unas lijas más flexibles y más resistentes. Su principal uso es con máquina eléctrica, con lijadora, pero nosotros lo podemos utilizar a mano también. Y como digo, son de gran calidad. Esto es muy importante, que las lijas que utilicemos sean de calidad, porque los acabados van a ser más uniformes y luego también porque van a durar mucho más. Esto nos lleva a hablar de los abrasivos. Estas lijas se basan en un soporte, como hemos dicho, papel de tela principalmente, y luego se compone, lo que es el material que lija son abrasivos. Hace tiempo el que se utilizaba más era cuarzo, que es un abrasivo que es natural, pero lo que pasa es que la superficie quedaba muy arañada y además era poco resistente. Hoy en día los abrasivos que se utilizan son minerales también, pero son artificiales. Y bueno, básicamente los colindones, también se utilizan mucho todo lo que son los carburos, que es un material, como digo, mucho más resistente y que araña menos la superficie. Por tanto, muy importante que las lijas sean de calidad para que el lijado, como digo, sea más preciso y esa lija nos dure más en el tiempo. Bueno, el tema de los abrasivos, de utilizar una dureza mayor, una dureza menor, es un poco subjetiva también relativa al soporte. Es decir, pues, por ejemplo, si vamos a lijar una madera dura, vamos a utilizar un abrasivo mayor. Sin embargo, si es una madera blanda, podemos utilizar una lija que tenga un grosor menor, ¿vale? O sea que esto es un poco la utilización de las lijas, que el grosor sea mayor, sea menor, depende un poco del soporte que vamos a lijar. Todas las lijas tienen un número, lo que es el soporte tienen un número. Esto lo que va a indicar es el grosor de esa lija, es un tema muy importante. La numeración de la lija indica el número de granos por centímetro cuadrado. Así que cuanto mayor es el número, ese grosor de la lija va a ser más fino. Aquí os he puesto las numeraciones, que aunque no lo veáis bien, luego ya en el vídeo vamos a incorporar, como en el último, un pequeño texto donde lo podéis ver más claramente. Bueno, en cuanto a la numeración de las lijas, como digo, fundamental, que indica el grosor de las mismas, hay una numeración que es la conocida como tradicional, que va desde el 1 hasta el 3 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que indico aquí. Como os he indicado, el 1 será el más grueso y el 3 ceros el menos grueso. ¿Vale? Va de más a menos siempre. Cuanto mayor es el número, menor es el grosor de la lija.
Ya digo, esta es una numeración que está más en desuso, pero todavía se comercializa. Cuando elijamos una superficie, sobre todo cuando es madera vista, vamos a tender a utilizar primeramente una lija más gruesa para eliminar bien las imperfecciones, que en esta numeración correspondería, por ejemplo, al número 4, 5, 6, y posteriormente vamos a utilizar una lija un poco más fina para refinar esa superficie, para eliminar los arañazos que hayamos hecho con la misma lija muchas veces. Entonces ya sería, pues por ejemplo, el 0, el 2 ceros, el 3 ceros, es decir, la más fina dentro de la numeración tradicional. Otro tipo de numeración más utilizada hoy en día es la conocida como internacional, que iría, fijaros, 80, 100, 120, 180, 220, 320, 400, ya hemos dicho, va de más gruesa a menos gruesa. Cuanto mayor es el número, menor grosor de la lija. Hay todavía más números, no los pongo porque creo que no es necesario que os especifique tanto, pero fijaros la cantidad de números. Bueno, igual, cuando elijamos una superficie, sobre todo madera vista, primero normalmente se utiliza una lija más gruesa, que sería, por ejemplo, el número 80, 100, y luego ya para refinar esa superficie solemos utilizar una lija de grano más fino, que sería, por ejemplo, 240, 400, ya digo, como la numeración es tan extensa, os pongo unos números que pueden ser los estándares, que siempre os los repito aquí en las clases. De más a menos, como os he dicho. Y luego hay otro tipo de lijas que son muy importantes, que se las conoce como lijas al agua. Las lijas al agua tienen un soporte de papel y siempre van a ser más finas, siempre. Son utilizadas principalmente para lijar entre acabados, o sea, cuando doy entre manos de barniz, entre manos de laca, entre manos de pintura. Entonces, evidentemente, vamos a utilizar estas lijas de grano más fino porque tienen una función más de refinar y arañan menos. Lijas al agua, lijas utilizadas entre los acabados, muy importante. Entonces, estas lijas van a tener una numeración todavía más elevada, porque van a tener los abrasivos de un grosor todavía más fino. Entonces, más o menos, van las lijas al agua de 220, 320, 400, un poco veis que la numeración es igual que la internacional, lo único que llegan a una numeración todavía más alta, 500, 600, 800, 1200 y más. Llegan a ser pues un papel como de un folio. Esto, como siempre, de más a menos. Y normalmente vamos a utilizar, pues por ejemplo, cuando se barniza muñequilla, que son acabados muy refinados, un barniz que no es muy duro, pues se utilizan lijas al agua del 500, del 600, incluso del 800. Bien, entonces ya digo, lijas al agua utilizadas específicamente entre acabados. Si no tenemos lijas al agua, podríamos utilizar de las normales, por ejemplo, las más finas también, no el número 400. Pero si comparamos una lija de las normales de 400 con una lija al agua de esa misma numeración, de 400, la lija al agua siempre va a ser más fina, ¿vale? Siempre son más finas, aunque se corresponda su numeración con la normal de papel. Las lijas al agua siempre tienen un grano que es más fino y además, ya digo, veis que su numeración llega a ser mucho más elevada. Bueno, y ya dentro de estos materiales que son abrasivos, que sirven para el lijado, para el despastado, no solamente tenemos lijas, tenemos también lana de acero, muy importante, muy utilizada. ¿Veis? Es esta, que es un material que se adecua muy bien a las superficies curvas, pero realmente no se utiliza para lijar, se utiliza principalmente para pulir, para lustrar, más que para lijar. Quiero decir, si una superficie tiene pues imperfecciones que son muy evidentes, por ejemplo, marcas de la brocha o bueno, pues imperfecciones que se notan bien al tacto, lo suyo es utilizar lijas. Con la lana lo que conseguimos es, ya digo, sobre todo pulir.
Bueno, esta lana tiene diferentes numeraciones también. La de la lana es la que se denomina la de los ceros, porque su numeración son ceros. Va del 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Cuanto mayor número de ceros es más fina también, ¿vale? Entonces, las más gruesas que correspondería al 0, al 2 ceros, al 3 ceros, se utiliza principalmente para el decapado. Al ser más gruesa, es muy conveniente cuando, por ejemplo, para eliminar un barniz o pintura, utilizamos decapantes químicos. Luego, para eliminar todo ese barro, todo ese barniz que queda debilitado, aparte de con espátulas, con rasquetas, utilizamos esta lana gruesa, porque elimina muy bien todo ese producto. Entonces, ya digo, las más gruesas, la que se corresponde con el 0, 2 ceros, 3 ceros, principalmente para el decapado de la madera. Ya digo, esta aparte es una lana que araña mucho, no se utiliza para pulir porque araña mucho. Y ya la más fina, que sería la de los 4 ceros, esa sí que se utiliza estrictamente para dar lustre, para pulir. Por ejemplo, cuando tenemos un barniz que está en mal estado, pero no queremos eliminarlo completamente, simplemente queremos pulirlo, dejarlo un poco más refinado para dar otra mano de barniz encima, por ejemplo. Pues utilizamos lana de acero fina, de 4 ceros. Eso lo que provoca, ya digo, es que la superficie la deja pulida. Es tan fina que en vez de arañazo, lo que provoca es pulido sobre la superficie. 4 ceros. También es muy conveniente esta lana que es tan fina para pulir metales. Para el metal, para sacarle brillo, para limpieza, se utiliza también el estropajo de acero, pero el fino, los 4 ceros. Uno de los inconvenientes que tiene principal es que sobre todo si lo utilizamos sobre pintura para refinarla, siempre sería para refinarla, este es un material que deja un poco de mancha grisácea sobre el soporte. Cuando es un barniz, pues igual no se nota mucho, pero imaginaros que lo utilizamos en una madera clara, la puede dejar un tono grisáceo. O que lo utilizamos también sobre una pintura de color claro, blanco roto, también puede quedar un tono grisáceo. Entonces, mucho cuidado cuando se pulen pinturas con maderas claras, pero solamente pulir, o para eliminar los barnices viejos, pinturas viejas con decapante. Y ya el último de los abrasivos que vamos a ver en este vídeo es el esparto vegetal. Es este. También se le conoce como pita, en fin, diferentes nombres. Es el esparto que se utilizaba antes preferentemente para fregar. Esto vamos a utilizarlo sobre todo cuando teñimos madera. Cuando damos un tinte sobre la madera, principalmente cuando utilizamos tintes al agua, ese agua lo que provoca es humedad y por tanto el levantamiento del repelo, de la pincha, de la fibra, de la madera. Entonces, este repelo no podemos eliminarlo lijando, porque nos llevaríamos también parte de ese tinte que hemos dado sobre la madera. Entonces, lo que se utiliza para eliminar ese repelo que provoca los tintes sobre la madera es el esparto vegetal, porque es tan suave que elimina ese repelo, esa fibra que se levanta con el agua del tinte, pero no afecta al color del tinte. ¿Vale? Entonces, el esparto se utiliza principalmente para eliminar el repelo que provoca cuando teñimos la madera, principalmente con tintes al agua. Y bueno, pues esto lo podemos ver en formato vasto, como lo podéis ver aquí, o también hay otro tipo de soporte, como es una manopla, por ejemplo, manoplas de ducha que nos servirían igualmente. ¿Veis? Bueno, y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Gracias.